Shalom. Hoy día no decimos Shabbat Shalom claramente porque no estamos en el Shabbat semanal, pero los saludamos desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en el día número 10 del séptimo mes, entrando claramente al día de Yom Kippur o al día de la expiación. Hoy es uno de los días más serios que existe dentro del calendario celestial, puesto que claramente en este día se ordenaban todas las cosas del año entero que estaba terminando a niveles de perdón, ¿no es cierto?, en esta fecha, y se iniciaba una nueva temporada hasta el próximo Yom Kippur, ¿no es cierto?, día de la expiación, para ir limpiando justamente a nuestra nación de Israel para que no pereciera a causa de la transgresión. Recordemos que el pecado trae muerte, por lo tanto, el Padre, una de las cosas que tenía que hacer era cubrirnos con vida justamente una vez al año para ir justamente manteniendo al pueblo de Israel vivo. Ahora, yo los quiero llevar a unas cosas que lo más probable no se haya oído en el pasado y lo más probable que siempre hemos oído siempre una misma palabra en relación a esta fecha. Siempre hemos escuchado que es el día de Yom Kippur. Pero técnicamente hablando, si nosotros revisamos, aquí la palabra Kippur viene claramente del verbo kapar, que significa cubrir, perdonar o expiar. Por eso hablamos de expiación. Se fijan, hay una conjugación en el verbo, no dice expiar, es el día de la expiación. Pero técnicamente no es de un solo pecado, es decir, hay varios pecados que tienen que ser expiados. Entonces, por lo tanto, lo más probable es que usted nunca ha oído hablar de Yom HaKippurim. Estamos hablando que es el plural de Kippur, Kippurim. Es plural, claramente es el día de las expiaciones, literalmente hablando, tomando en cuenta que se expían los pecados, en plural, ¿no es cierto?, las transgresiones de la nación de Israel y también, amados, también de los que pertenecían a la tribu de Leví. Y usted bien sabe que en esta fiesta, o digamos esta fecha, había una persona responsable de llevar la sangre dentro del Mishkan, ¿no es cierto?, donde estaba el arca, y ese era el Cohen Gadol, donde él también tenía que llevar sangre a través de un novillo, ¿no es cierto?, de un ternerito, para que se pueda entender también, ¿no es cierto?, también con todas, digamos, las especificaciones que existen, ¿no es cierto? Y tenía que hacer expiación por él, o sea, tenía que haber un perdón personal del Cohen Gadol. Entonces, usted se podrá dar cuenta que, disculpe, es el día de las expiaciones. Son muchas las expiaciones que se hacen. Entonces, una forma correcta también de decirlo sería Yom HaKippurim. Esa es la manera también correcta de decirlo. Ahora, como recién dijimos, la palabra kapar, que vendría siendo justamente esta palabra que cubre toda esta, por decirlo de alguna forma también, ¿no es cierto?, todo este día, implica cubrir, perdonar, expiar. Ahora, recordemos que hay una forma de reemplazo a nuestros propios pecados y eso va con un sacrificio que claramente no nos corresponde a nosotros vivirlo, sino que se hacía a través de un animalito, ¿no es cierto? De un chivo expiatorio, el chivo expiatorio, el que se expiaba, no sé, el que expiaba los pecados, era el que se enviaba a el desierto. Pero el cabrito, que en el fondo eso vendría siendo, ¿no es cierto?, que tenía que morir, ¿no es cierto?, era el que quedaba, porque eran dos, es el que quedaba justamente para el derramamiento de esa sangre, limpiara el pecado del pueblo. Ahora, no fue un cabrito lo que se hizo para nosotros, quienes somos Talmidim de Mashiach, sino que fue un cordero, ¿no es cierto? Usted bien lo sabe. Ahora, yo le quiero mostrar lo siguiente. Estamos en este instante entrando a la segunda fecha de estas celebraciones o de estos días, ¿no es cierto?, que son consagrados y que están en orden conforme al calendario celestial. Y esta fecha corresponde
a la segunda de este séptimo mes. Estamos hablando que, recordemos que tenemos una triada de estas fechas especiales, ¿no es cierto? La primera era la fecha de Yom Teruah, segunda fecha, que es la que estamos empezando en este instante, ¿no es cierto? Yom Kippur. Y de aquí al martes en la tarde de esta próxima semana, ¿no es cierto?, corresponde, que vendría siendo el día 7 en la tarde, entrando al día 8, que corresponde literalmente al número 15, si usted ve la luna, al día 15 también, que corresponde a lo que está estipulado en la Torá, la fiesta de lo que vendría siendo Sukkot. Yo aquí digo fiesta, porque el Padre estableció que eran 7 días festivos para Él, ¿ya? Esto no es una fiesta, lo que estamos viviendo. Vuelvo a repetir, esta es la fecha más seria que existe en el calendario celestial. Ahora, esta fecha de hoy vendría siendo de las 3 la segunda, es decir, es el corazón. El corazón del séptimo mes vendría siendo esta fecha, que vendría siendo Yom Kippur o Yom HaKippurim, ¿no es cierto? Ahora, esta segunda fecha de estas consagraciones, de estos días que son justamente los días señalados por el Padre, esta es la segunda fecha que tiene sangre. La primera fecha, ya lo vimos, es Pesaj, y esta segunda fecha corresponde a Yom Kippur. Ambas fechas fueron cumplidas por Mashiach. No existe en ningún Yom Kippur más adelante que vaya a ocurrir algo en relación a la manifestación, claramente, de lo que vendría siendo Mashiach. Porque en Mashiach están todas las fechas de estos días consagrados. Entonces, las fiestas, incluyendo Yom Kippur también, están dentro de Mashiach, y Él ya nos mostró las primeras 4 fechas, ¿no es cierto? Con Pesaj, luego claramente con Bikurim, que vendría siendo al tercer día, que corresponde justamente a la fecha de la fiesta de las primicias. Él fue el primogénito, ¿no es cierto?, de entre los muertos. Vemos tercer día de la resurrección, nada es casualidad o es un diseño. Y luego la llegada del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, para la fecha de la entrega de la Torá, que vendría siendo Shavuot. Ahora, la fecha que estamos viendo ahora, justamente que corresponde a Yom Teruah, que fue la del séptimo mes, estamos esperando, esto es una fiesta, esa fecha es una fiesta profética, estamos esperando que llegue ese día, ¿no es cierto? Pero esto que estamos viviendo hoy día, no estamos esperando que ocurra, esto ya ocurrió. Y eso justamente lo hizo Mashiach en la misma fiesta de Pesaj. Y eso lo vamos a ver claramente también a través de las Escrituras. Pero hay que entender que no existe ni una otra fecha o ningún otro acontecimiento en el pasado que a nosotros nos limpie de los pecados. Sino querría decir de que Mashiach, su sacrificio, solamente fue para una redención y no para remisión. ¿Se puede entender eso? Porque hay que entender que digamos, el sacrificio de Mashiach trae la manifestación de estas 2 fechas que son de sangre. Hay 2 fiestas de sangre, si lo digamos de una forma, que es Pesaj y Yom Kippur. El resto de las demás fiestas no son de sangre. En las únicas son estas 2. Ahora, esta fiesta de sangre, vuelvo a repetir, es con sangre, ¿no es cierto?, la fiesta de Yom Kippur, porque claramente cada vez que nosotros transgredimos a la voluntad del Padre, ¿qué ocurre ahí? El pecado, que es lo que trae, es muerte. Entonces son porciones de muerte que están viniendo sobre los hijos de Israel, sobre los elegidos del Padre, y el Padre para eso tiene que limpiarlos o darles vida. Ahora, usted se podrá dar cuenta que la persona que hizo Teshuvah y reconoció a Yeshua como Mashiach, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que Él le entrega a la persona? Vida eterna. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Él iba a hacer en Pesaj y el cual hizo en Pesaj, ¿no es cierto?, obedece también a esta misma fecha. Por lo tanto, ya no hay más, claramente, y usted bien lo sabe, ya no hay más ofrenda por el pecado porque Él lo hizo en ese instante. Por lo tanto, cada vez y cada año que se hacía la expiación a causa de la sangre del animal, era ir perdonando o ir cubriendo, tal como dice la palabra, expiar, ¿no es cierto?, es cubrir, pero no es erradicar en forma definitiva. Eso nunca lo va a hacer ninguna sangre de animal. Lo que Mashiach hizo en la cruz, lo que hizo en el Gólgota, es
limpiar en forma definitiva, donde ya no iba a haber nunca más un nuevo sacrificio a causa de la transgresión. ¿Y por qué? Porque a eso se le sumaba que 50 días después vendría el sello, justamente para que nosotros camináramos en la voluntad del Padre, que es en Torah, ¿no es cierto?, a través del Ruach HaKodesh. Es decir, el Padre sellaba todas las promesas claramente para esa fecha. Pero esto que estamos viviendo hoy día ya fue cumplido. No estamos esperando que se cumpla. Ahora, muchos dirán, y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, exactamente lo mismo, porque todas las fiestas o todas las fechas que son los tiempos, ¿no es cierto?, seleccionados y apartados para el Padre, son fechas sagradas, ¿no es cierto?, son Kadoshim. Estas fechas son perpetuas, siempre se van a estar conmemorando, siempre se va a estar haciendo alusión, memorias a ellas. Y digo memorias, ¿por qué? Porque el día de mañana, cuando ya estemos justamente en el gran Shabbat, que corresponde a lo que se conoce como el milenio, ¿no es cierto?, que corresponde al segundo gran Shabbat, el primer gran Shabbat, ¿quién lo vivió? El Padre, séptimo día justamente de la creación. Y ahora que estamos terminando esta segunda semana de la creación, han pasado ya 6.000 años, aproximadamente 5.000 y tantos años, ¿no es cierto?, cerca de los 6.000, estamos entrando a los 7.000. El año 7.000, por decirlo de alguna forma, el día 7.000, corresponde justamente a lo que nosotros conocemos como el milenio. Ahí nosotros vamos a hacer memoria de todo lo que pasó hacia atrás. Y claramente, como estamos haciendo hoy día también, conmemoración y memoria de lo que Mashiach hizo en la cruz, todas las cosas que se vivieron en el pasado también van a estar siguiendo siendo en memoria. Tanto así que lo que hacemos nosotros en la fiesta de Yom Teruah es exactamente lo mismo como mandamiento. Lo que vamos a hacer para la fiesta de Sukkot es lo mismo como mandamiento. Y recordemos que el Padre esto lo deja por escrito, literal, que son fiestas o son fechas y son celebraciones perpetuas. No existe una caducidad, no existe que hasta cierto tiempo, no existe eso. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo ahora es una conmemoración, haciendo memoria de lo que Mashiach hizo para con nosotros, pero eso no quita que nosotros no entremos en ayuno y teshuvah, arrepentimiento, durante este día que está comenzando al terminar mañana a esta misma hora, ¿no es cierto? Porque claramente, por mucho que nosotros ya somos salvos, ¿no es cierto?, ya entramos a la vida eterna, nos hemos equivocado y hemos pecado durante este año, si lo miramos de alguna forma. Algo que nosotros personalmente hacemos en cada Shabbat es pedirle perdón al Padre por los pecados cometidos en la semana. Pero eso no quiere decir de que estamos haciendo algo como lo que se hace para esta fecha, para este día, que es algo sumamente más profundo y más serio. Es decir, hay que tomarse un tiempo para justamente revisar qué fue lo que se ha hecho, que realmente no se ha enfrentado delante del Padre de manera óptima o de manera, por decir de una forma, simple y sencilla. Es un tiempo donde el corazón tiene que ser abierto y dejar de estar duro en algún momento, porque el Padre lo conoce absolutamente todo. Y mejor, claramente, tener al Padre para que Él tenga misericordia con nosotros, que tengamos al Padre medio molesto o desilusionado, por decirlo de alguna manera, de nuestro proceder. Amados, nosotros estamos a un nivel de exigencia que ningún ser humano lo tiene. Nosotros, como hijos de Elohim, tenemos una responsabilidad en lo personal delante del Padre y también claramente con los que están con nosotros. Tenemos que hacer luz en medio de las tinieblas, y eso creemos que lo hemos conversado más de alguna vez. Entonces, por lo tanto, nuestras exigencias personales son bastante más altas, nuestros estándares literalmente son altísimos, porque son a nivel del reino de los cielos. Entonces, cuando logramos entender esto, que es parte también de nuestra identidad, obviamente, sí o sí, tenemos que tomar muy en serio esta fecha para entrar en una teshuvah muy profunda, para pedirle perdón al Padre por los pecados, literalmente, por las transgresiones que se hayan cometido durante este año que ahora está culminando a niveles de esta fecha. Ahora, quiero llevarlos a Levítico, capítulo 23, que ahí estamos viendo la estipulación que quedó en este capítulo, ¿no es cierto?, de Levítico, donde están todas las fechas en orden, ¿no es cierto?, de los 7 tiempos, por decirlo de alguna forma, que son los 7 tiempos del calendario espiritual del Malhut, del reino. Recuerda una cosa, estas fiestas no son hebreas, estas fiestas no son judías tampoco, ¿ya?
estas fiestas son celestiales y nosotros como pueblo, como el pueblo de Israel, tenemos el privilegio de conocer los tiempos y las intenciones que el Padre tiene y las conmemoraciones que Él mismo nos hace celebrar o recordar, ¿no es cierto?, a causa de lo que Él hizo en el pasado con nosotros también. Entonces, por lo mismo, son cosas que hay que tomarlas tal como son, algo sumamente serio, y hay que llevarlos a un nivel de entendimiento más allá de una práctica que no queremos que de ninguna manera se transforme, como también le pasó a nuestra nación, como una práctica religiosa. Lo hago, pero lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo. Cumplo con el mandamiento, pero ¿dónde está todo mi ruaj? ¿Dónde está mi corazón? No queremos que el Padre haga cita, como lo dijo Mashiach en su momento, haciendo cita de Isaías, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy, en esta fecha, el corazón de nosotros tiene que estar sumamente abierto delante del Padre para pedirle perdón por todas las cosas que hemos hecho, no de manera correcta, no de manera pura, no de manera como Él quiere que nosotros caminemos. Sabemos que tenemos una Torá reformada por Mashiach y claramente los niveles de exigencia suben bastante más de lo que ya teníamos en la Torá de Moshe. Entonces, por lo tanto, si hay un nivel de exigencia más alto es porque sabe Él que sí podemos, porque Él ha propiciado justamente su Ruach HaKodesh, para que nosotros podamos llevar a cabo justamente esa tarea. Porque la naturaleza, como venía bífida, venía sucia, y claramente nosotros que veníamos ya preasignados de antemano, ¿no es cierto? Porque tenemos la simiente del Padre, eso claramente nos juega a favor. Y para eso también el Padre nos selló, ¿no es cierto?, con el su Ruach HaKodesh. Ahora, por lo mismo, teniendo el su Ruach HaKodesh, tenemos mayor nivel de entendimiento y de conciencia de las cosas que no debemos de hacer y de las cosas que no deberíamos de repetir nunca más. Eso implica que todavía, año tras año, nosotros tenemos que tener un tiempo para sentarnos seriamente y meditar en nuestra conducta para claramente poder brillar como el Padre quiere que nosotros brillemos. Porque, amado, si usted dice que es, pero no hace, claramente está en un sistema religioso y de ninguna forma usted ha entrado al Malhut, no ha entrado al reino. O sea, tendría que revisar lo que dijo justamente Mashiach a Juan, ¿no es cierto?, a Yohanan, cuando le dice claramente que tienes que nacer del agua y del Ruach, ¿no es cierto?, para entrar al Malhut, al reino. Entonces, la pregunta que usted está experimentando eso. El nacer del agua implica tener una renovación, una purificación, una limpieza, que no es el sumergirse físicamente en el agua, es recibir la instrucción por parte de la Torá, la voluntad del Padre. Y eso, sumarle la reforma que Mashiach hizo. Nosotros lo vemos en Mateo 5 en adelante. Entonces, todas esas cosas son sumamente importantes que nosotros tengamos en cuenta, porque claramente el día de mañana, por mucho que yo haya hecho Teshuvá, recibí a Mashiach en el corazón, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros sabemos que se hace, pero si no damos frutos, tal como lo dijo Yohanan, el primo de Mashiach, ¿no es cierto? Yohanan, el que sumerge, conocido como Juan Bautista, dijo, es que queremos que hayan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no es un tema de palabrería, tiene que haber frutos, y los frutos, ¿qué pasa? Se ven. Usted, un árbol, ¿cómo discierne? ¿Cómo sabe qué árbol es? Por sus frutos. Y lo dijo Mashiach, por los frutos los van a conocer. Si yo veo peras colgando, claramente no va a ser un manzano el que está delante mío, es un peral. Entonces, los frutos de justicia que nosotros debemos de tener, claramente son los que el Padre siempre ha anhelado que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque Él nos diseñó a su imagen y semejanza. Y es eso lo que hemos conversado de hace mucho tiempo, por no decir años, y claramente es lo que el Padre está buscando y siempre ha buscado de parte nuestra después de la transgresión que hizo justamente Adán. Entonces, Levíticos 23 le dije, ¿no es cierto? Verso 26, vamos a ver justamente en el calendario celestial la ordenanza para esta fecha de Yom Kippur o de Yom HaKippurim, ¿no es cierto? Levítico 23, verso 26. También habló Yahweh a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh, que es lo que estamos viviendo en este instante, y afligirán sus almas. Aquí hay un tema que no está especificado, pero entendiendo la escritura de alguna manera, claramente el tema del ayuno no está puntualmente especificado acá.
Porque el ayuno, ¿qué es lo que aflige? ¿El alma o el cuerpo? El cuerpo, ¿no es cierto? Ahora, dice, afligirán sus almas. Y eso implica teshuvá. Eso implica empezar a recordar, a revisar, ¿he hecho lo correcto, no he hecho lo correcto? ¿He estado cumpliendo los mandamientos? ¿Estoy haciendo uno de los mandamientos que Mashiach dijo claramente? Recordemos que hay un mandamiento en particular que reúne o congrega a toda la Torá, que es el mandamiento del amor. Amarás al Padre y amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, y dice claramente Mashiach, de estos dos mandamientos depende toda la Torá. Y los Nebim, los profetas. Entonces, se puede dar cuenta de que la pregunta es, ¿lo hemos hecho? ¿Hemos vivido de esa forma? Entonces, ahora, el tema del ayuno claramente está implícito dentro de este día. ¿Y sabe por qué eso lo digo? Porque cuando una persona está en ayuno, no está preocupado de las cosas que tiene que comer, no está preocupado de las cosas que son físicas, que son carnales, pero no mirándolo de la mala manera, ¿ya? No son biológicas, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si estamos justamente en un ayuno para poder justamente entrar en un tiempo espiritual personal, para que el Ruach HaKodesh literalmente sople sobre nosotros y nos abra el entendimiento y los ojos a la memoria de lo que hicimos en el pasado, quizás no tan pasado también, claramente es importante estar solamente ocupado en este menester, claramente. Porque por supuesto que es importantísimo delante de la agenda celestial que nosotros tengamos conciencia y que nosotros también seamos ejemplo para las generaciones que vienen detrás de nosotros, a quienes vamos a tener que enseñarles claramente de cómo se vive conforme a la voluntad del Padre y en estas fechas que son especiales, cómo se deben de experimentar. Entonces, vuelvo al texto. Y dice el verso 27, a los 10 días de este mes séptimo, que estamos literalmente viviendo exactamente lo que está escrito, será Yom Kippur. Tendrás convocación Kadosh y afligirán sus almas. Ahí estamos con el ayuno y la teshuvá. Y ofrecerán ofrenda encendida a Yahweh. Eso es parte de lo que implicaba el ámbito sacerdotal, los Kohanim, ¿ya? Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación para reconciliarse delante del eterno su Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, es decir, que no hace teshuvá, por supuesto que no va a ayunar, ¿no es cierto?, será cortada de su pueblo. Luego voy a explicar eso. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Estas dos cosas que están estipuladas aquí, que son fuertes, son graves, por decirlo de alguna forma, y los voy a volver a repetir, se los voy a explicar a continuación, se los voy a volver a leer. Porque toda persona que no afligiere en ese mismo día, ¿no es cierto?, será cortada de su pueblo, no se afligiere, no entrara en teshuvá, ¿no es cierto?, será cortada del pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. El punto es lo siguiente, si usted quiere leer a continuación como la letra chica, que no es tan chica, es porque claramente no le interesa de ninguna manera tener una relación o reconciliarse con el Creador. O sea, ¿cómo quiere que se lo explique? Una persona que no está tomando en serio esto es porque no le importa. Yo no voy a ayunar, yo no voy a entrar en teshuvá. La pregunta, ¿eso será rebeldía? ¿A qué simiente pertenecerá esa persona? Y no, sé que no, para mí es un día común y corriente. Yo sigo trabajando. Tomando en cuenta una cosa, que hay un nivel de conciencia de lo que implica esta fecha. No estamos hablando de la ignorancia en la cual, amados, somos los primeros. Nosotros estamos ordenando nuestras vidas hace unos años, y eso no quiere decir cuando yo conocí a Mashiach, entendí todo lo que estaba viviendo. No, porque nací dentro de un sistema religioso y tuve que salir de Babilonia. Y ustedes conocen un poco nuestra historia. Ya la hemos comentado más de alguna vez. Entonces, por lo tanto, con propiedad también nosotros sabemos qué es lo que usted debe hacer. Y por eso les enseñamos, muchas veces quizás de manera firme o dura, si quizás alguno lo considera de esa manera, es por eso, porque ya lo experimentamos, ya lo vimos. Entonces, cuando entendemos, se nos revela la Escritura a través del Ruach HaKodesh, claramente lo estábamos haciendo todo mal. Y es por eso que había que partir de cero. Y es por eso también de que en nuestro caminar, en el cumplimiento de la Torá y en el cumplimiento de las fechas que son santas, ¿no es cierto?, que son las fiestas, y particularmente esta fecha, estamos nosotros también, por decirlo de una forma, en un ensayo para cuando el día de mañana estemos ya delante del Padre
en nuestra casa en Jerusalén, etcétera, etcétera. Estamos hablando justamente en el gran Shabbat, ¿no es cierto?, la vida eterna oficialmente, después de haber sido rescatados. Nosotros ya debemos haber sabido cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que celebrar lo que hay que celebrar y cómo conmemorar y cómo justamente entrar en un tiempo serio, por decirlo de alguna manera, para las fechas que el Padre dejó establecidas. Entonces, continúo. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, claramente que no está haciendo teshuvá, será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo, porque claramente no le interesa reconciliarse conmigo. Ningún trabajo harán, estatuto perpetuo, se lo acabo de decir. Estatuto perpetuo. Esto no tiene un tiempo de caducidad. Esto lo vamos a hacer hasta que llegue Mashiach. No está diciendo nada. Perpetuo. Yo no sé qué palabra podría yo explicarle. Perpetuo es perpetuo, para siempre. Para siempre. Perpetuo es por sus generaciones en donde quiera que habiten. Y aquí esto es una cosa sumamente amplia porque el Padre bien sabía lo que venía por delante. Y mira dónde estamos nosotros. En Chile. Otros están en Argentina, Perú, Bolivia, en todas las naciones, por decirlo de alguna manera. Estoy a grandes rasgos resumiendo. Entonces, por eso el ojo es especificado, ¿ya? Esto no solamente se celebra en Jerusalén, en Israel, en donde habiten, vuelvo a repetir, estatuto perpetuo es por sus generaciones en donde quiera que habiten. Shabbat será para ustedes y afligirán sus almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, es decir, ahora, o como lo estamos experimentando en este momento, porque dentro del calendario greco-romano, ¿no es cierto?, estamos todavía en este mismo día. Los horarios son a las 12 de la noche, usted bien lo sabe. Pero el calendario original, el calendario celestial, el calendario que el Padre le dejó a sus hijos, ¿no es cierto?, corresponde justamente cuando aparece el lucero. Y eso es en esta tarde, que ya empezamos ya en el día 15. Entonces, 23, 32, estoy leyendo nuevamente acá en Levítico 23, 32. Shabbat será para ustedes y afligirán sus almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde guardarán su reposo, su Shabbat. Es decir, termina esto mañana, ¿no es cierto?, y se cumple el día completo que el Padre estaba estipulando. Y el día de mañana, en el pasado, es decir, el día 15, ¿no es cierto?, perdón, el día 10, que corresponde, ¿no es cierto?, era dentro de toda la jornada justamente todo lo que vamos a ver más adelante con respecto a lo que tenía que hacer Aarón, en este caso el Cohen Gadol, ¿no es cierto?, para la expiación de la nación y el suyo propio y también de todos los levitas y de los Kohanim que estaban dentro del servicio. Aquí yo quiero mostrarles algo. Aquí revisamos recién Levítico 23. Vamos a volver a Levítico, pero 16, un poco más atrás. Y aquí vamos a ver, yo le puse esto, ese es el ceder de la expiación, el ceder del Kippur. Es decir, porque recuerda que la palabra ceder es un orden. Eso significa la palabra ceder. También se le habla del ceder, ¿no es cierto?, de Pesaj, el orden de Pesaj. Bueno, en el caso de esta fecha y de justamente, de esta digamos, celebración, o digamos, esta fecha tan importante que es de sangre también, ¿no es cierto?, veo que hay un orden. Entonces también podríamos decir que es el ceder de Kippur o de Yom Kippur. Levítico 16, mira el verso 29 en adelante, cómo el Padre especifica de alguna forma bastante importante todo el proceder. Y esto tendrán por estatuto perpetuo, ¿ya? En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligirán sus almas y ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes y serán limpios de todos sus pecados delante de Yahweh. Mashiach lo hizo, no lo va a hacer, lo hizo. Shabbat es para ustedes y afligirán sus almas. Nuevamente, estamos hablando del tema del ayuno y la teshuvá. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el Cohen que fuere ungido y consagrado para ser Cohen en lugar de su padre, en este caso Aarón, y vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras Kadoshim, ¿no es cierto? Y hará la expiación por el Makon Kadosh Kadoshim, o el lugar santísimo en términos generales, y el Mishkan de reunión, tabernáculo.
también hará expiación por el altar, por los Kohanim y por todo el pueblo de la congregación. Se lo acabo de explicar, ¿se fija? Por eso el tema de que sea Yom HaKippurim, ¿no es cierto?, también conecta con lo que estamos conversando, ¿ya? Y esto tendrá como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moshe lo hizo como Yahweh lo mandó. Entonces, la pregunta, Mashiach nos redime, nos saca, ¿no es cierto?, en la fiesta de Pesaj, nos saca del mundo, que vendría siendo el primer Egipto. Segundo Egipto nos saca del mundo, es decir, de las prácticas paganas, del pecado, etc., de la forma en que se vivía. Pero a la vez, para poder hacerlo todo en forma perfecta, literalmente hablando, se cumple esta fecha, que viene siendo Yom Kippur, en ese mismo día. Y Él nos expía, nos limpia de forma perpetua. No hay que hacerlo todos los años como era en el pasado. Para Israel, que no es mesiánico, claramente ellos siguen teniendo un ritual, inclusive con una gallina. Amado, usted puede investigar eso y usted va a ver que es así, lo hacen, hasta con la sangre de una gallina. O sea, si no está el templo, que es para el judaísmo, y lo vuelvo a repetir, el sistema religioso hebreo, judío, ¿no es cierto? El judaísmo, tan importante era el templo, y no decimos que no lo sea, pero hay que entender que claramente no había un entendimiento de lo que implicaba el templo. El templo residía ahí, habitaba el Ruach HaKodesh. El punto es lo siguiente, que el Ruach HaKodesh hoy día habita en nosotros y nos santifica. Es el Ruach santificador o el Espíritu santificador, que también es una forma de decirlo. Entonces, acá usted puede ver, terminando acá en el verso 34, y estos serán como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. De ahí volvemos a lo que es Mashiach, y Moshe lo hizo como Yahweh lo mandó. Ahora, una cosa que es importante, que esta sangre, usted bien sabe dónde iba, sobre el arca, ¿no es cierto? Pero no sobre el arca misma, sino que sobre la tapa del arca. ¿Cómo se llamaba la tapa del arca? El propiciatorio, ¿no es cierto? Y claramente es la tapa o bien la cobertura del cajón o el arca misma. Ahora, ¿usted sabe cómo se dice la palabra propiciatorio o esta tapa, ¿no es cierto?, del arca en el hebreo? Escuche bien esto, caporet. Curioso, ¿no es cierto? Caporet, Kippur, la sangre sobre el caporet. ¿Se da cuenta que todo está conectado? Ahora, el punto es lo siguiente, porque la palabra caporet significa justamente cobertura y la palabra Kippur también significa cobertura. Entonces, es lo que cubre el arca y la sangre es lo que cubre los pecados. ¿Y la sangre dónde iba? Sobre la cobertura del arca, ¿no es cierto? Nada es casualidad. Ahora, si nosotros entramos al Brit Hadashah y entramos al libro de Mateo, capítulo 1, verso 21, yo creo que usted va a lograr entender también que está mucho más inclinada la palabra profética hacia lo que vendría siendo Yom Kippur que Pesaj en sí mismo. Miren, y dará a luz un hijo, Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. ¿Y qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué es lo que estamos conmemorando hoy día? ¿No es cierto? Es la limpieza de nuestra alma, ¿no es cierto?, a causa de las transgresiones que cometimos en contra del Padre, es decir, la transgresión de la Torá. Entonces, Mashiach, ¿qué es lo que viene a hacer? A limpiarnos, a salvarnos de nuestros pecados, de nuestras transgresiones a la Torá. Ahora, vamos a ver un poco la visión que tenía claramente dentro de los Talmidim y de los Shalahim, ¿no es cierto?, los apóstoles, uno que fue añadido dentro del ámbito apostólico, dentro del apostolado. Usted bien sabe de quién estoy hablando de un maestro de la Torá, conocido como Pablo, como Rav Shaul. Y resulta que en la carta que él escribe a Hebreos, porque él le escribió, y usted puede darse cuenta que su firma está al final del capítulo, y se va a dar cuenta por qué se lo digo, porque en todas las demás cartas que él ha hecho, él pone eso encabezado, Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede verlo, inclusive Pedro, etcétera. Curiosamente, Juan no es mucho lo que dice en relación al inicio de sus cartas, pero en este caso, siempre en el sistema religioso se habló de que hebreos no sabían quién lo había escrito. Lo escribió Pablo. Analice lo siguiente, de manera sumamente simple. De los 12, ¿quién era erudito en las escrituras? Cuando todos eran pescadores. Pregunto,
Tiene usted la respuesta. Todos siendo pescadores. ¿Quién era erudito en la escritura? Ninguno, claramente, porque eran pescadores. Luego, usted bien sabe que Kefa se pone de acuerdo, ¿no es cierto?, cuando ya estamos en el libro de Hechos, capítulo 6, si no me equivoco, y él levanta, ¿no es cierto?, los conocidos como diáconos, ¿no es cierto?, para ayudarlos al servicio de las mesas, porque ellos tienen que preocuparse de estar estudiando Torá. Por supuesto que sí, porque ellos no manejaban Torá. Y veían toda la responsabilidad que implicaba y tenían que empezar a estudiar y conocer justamente la palabra oficial, porque ellos de oídas la habían oído claramente en cada Shabbat. Pero empezar a estudiarlas personalmente él era una cosa impensable, porque eso era solamente para el sistema religioso de la época, para los rabinos y nada más. Tomando en cuenta una cosa, que también los rollos, ¿dónde estaban? Dentro de cada uno de los lugares de reunión, conocido en griego como sinagoga, ¿ya? Lugar de reunión. Entonces, se puede ver que la complejidad para estudiar la escritura no era una cosa fácil, sino para la casta que tenía letra, por decirlo de alguna forma. Y ahí están los escribas, fariseos, etcétera, que se manejaban dentro del sistema religioso de la época. Entonces, cuando los talmidim, ya transformados en sharahim, dicen tenemos que empezar a estudiar, porque tenemos mucha responsabilidad. Pero ¿quién de todos ellos claramente era maestro y le era vaso cogido a Mashiach? Claramente Pablo. Él es el que escribe claramente la carta a Hebreos, o la carta, que también acá hay otro tema que más adelante lo vamos a conversar, pero raya para la suma, estamos hablando de la carta de Rav Shaul en Hebreos capítulo 9, verso 15. Mire lo que él dice acá. Y aquí también hay otra cosa más que también se produce a través de la sangre de Mashiach, que viene siendo la renovación del pacto, la renovación del contrato de matrimonio. Recuerdo que la palabra brit, que es pacto, también significa matrimonio. Y Mashiach viene a buscar a su esposa, no a su novia. Eso ya lo hemos conversado, lo hemos ministrado. Está el material en YouTube también, por si acaso, amados, si lo quieren buscar. Entonces, no existe tal novia. La novia la tiene la religión. Dentro del Malhut existe la esposa. Y por lo tanto, el padre a su esposa, que tuvo que entregarle un Sefer Kiritut, tuvo que entregarle una carta de divorcio, ¿le entrega una carta de divorcio a la novia o a la esposa? Una carta de divorcio a la esposa, la vuelve a tomar claramente, pero ya cuando él resucita de entre los muertos. Y ahí en adelante él recibe a toda su esposa correspondiente a los dos reinos, al reino de Judá y al reino de Israel, ¿no es cierto?, a los que son mesiánicos, entre comillas, que viene siendo su asamblea de Israel, su asamblea mesiánica israelita. Entonces, ¿qué ocurre? Rav Shaul entiende lo siguiente. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, está hablando de Mashiach, ¿no es cierto?, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones, Yom Kippur, que había bajado que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Hablamos de la vida eterna, ¿se acuerda? Porque donde hay herencia es necesario que intervenga muerte del testador, claramente. Porque la herencia con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador está vivo. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moshe todos los mitzvot de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los novillos y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro. Eso lo puede usted revisar en Éxodo 24. Léalo completo, versos 6 y 7 aparece específicamente lo que está hablando acá Rav Shaul, para que se dé cuenta que es una persona que conoce Torá, conoce la Escritura. Y es por eso que él es tan específico para citar hasta las palabras en forma literal. ¿Ya? Usted después lo va a revisar ahí. Porque habiendo anunciado Moshe todos los mitzvot de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los novillos y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Yahweh les ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el Mishkan y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la Torá, Rav Shaul hablando, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión literalmente significa perdón o también levantar una pena. Estamos hablando con un vocabulario literalmente jurídico.
Por mucho que se vea muy así como emocional, yo te perdono, el perdón, es un vocabulario jurídico. ¿Por qué? Porque estamos transgrediendo la Torá, estamos transgrediendo la ley. Y cuando la transgredimos, hicimos teshuvá, claramente el Padre en ese instante ahí hace remisión a través de la sangre de Mashiach, ¿no es cierto? Lo cual implica que la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Se da cuenta el nivel de entendimiento de lo que implica la Escritura? ¿Eso qué lo tiene cualquiera? No, lo tenía Rav Shaul, vaso escogido. Por eso esta carta no tiene ninguna misticidad, no tiene ningún misterio. Es de Rav Shaul. Entonces, vuelvo a repetir. Porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, al pueblo entero, en esa época. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, hablando de Mashiach, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está citando trozos del Tanaj. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Porque se transformó en un sistema religioso, era un ritual, no estaba el corazón implícito dentro de esas fechas, de esta fecha en particular. Mire lo que está diciendo acá, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero ¿cómo si está escrito en la Torá? Así es como él le gusta que se haga. Es que el punto es lo siguiente, si se hace en forma mecánica, en forma ritual, hay que hacer esto y esto, pero el corazón no está incorporado en eso, es religión. Está solamente cumpliendo, pero no está involucrado justamente en lo que se está haciendo. Si no, pregunte qué fue lo que pasó con Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín? Él lo hizo porque tenía que hacerlo, no lo hizo de corazón. Lo hubiera hecho de corazón, hubiera sido muy distinto lo que estaría escrito. Continuamos, verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Yahweh, para hacer tu voluntad. ¿Acaso Mashiach no lo hizo? Como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso es lo que está hablando Rav Shaul. Ahora, bajamos, estamos en el verso 7, bajamos al verso 11 y mire lo que dice acá. Y ciertamente todo Cohen está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estamos hablando de la fecha de hoy que es Yom Kippur. Pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, Yom Kippur, se ha sentado a la diestra de Yahweh, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los Kadoshim, a los santos. Y nos atestigua lo mismo el Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, está hablando con respecto a las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, ¿no es cierto? Dice Adonai, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, no hay más sacrificio, porque Él ya borró absolutamente todo. ¿Y qué es lo que está citando acá? Verso 18. Pues donde hay remisión, es decir, perdón o levantamiento de la pena, cuando hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Lo que Él está mostrando acá justamente será la palabra profética de Jeremías, capítulo 31 del verso 33 y 34. Si usted lo revisa, eso es lo que está haciendo Él alusión acá proféticamente. O sea, Él le vino justamente del Ruach, le llegó esa palabra, pero eso está profetizado, está todo escrito, por supuesto. Entonces, por eso Rav Shaul es el que escribe esta carta de Hebreos con especificaciones sumamente detalladas del ámbito de alguna manera como técnico y profético. ¿Y a quién se lo está entregando? A
los hebreos, una persona que conoce Torá. Entonces, luego, podemos una cosa que tiene que, y se los comento, ya lo vimos el año pasado, ¿no es cierto?, para esta misma fecha, es Isaías 53, donde usted ahora, entendiendo todo esto, va a ver que Isaías 53 es Yom Kippur en Mashiach. Porque usted se va a dar cuenta que todo va con respecto a la expiación, perdón del pecado, etcétera, etcétera. Y eso no es Pesaj. Estamos hablando de esta fecha, de Yom Kippur. Así que le recomiendo que ahora, con los ojos sin escamas, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, como le pasó a Rab Shaul, usted pueda leer Isaías 53 y va a ver claramente es Yom Kippur lo que Mashiach hizo justamente y lo que está profetizado en Isaías 53. Ahora, también les recomiendo que vuelvan a revisar justamente las profundidades de Yom Kippur, que fue la que vimos en el año 2024, justamente para esta fecha. Así que usted lo puede revisar esto claramente en el canal de YouTube, que ahí están todas las fechas ordenadas. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender, que voy terminando ya justamente con el tema, es que esta fecha sí tiene un último rasgo profético. Una de las cosas que tenemos que entender que esta fiesta de Yom Kippur, si era acepto el sacrificio, era el perdón de los pecados. Pero si no era acepto el sacrificio, no había perdón de pecados. Había juicio. Eso no hay registro en la Escritura de que haya ocurrido en algún momento, ¿ya? Pero sí lo podemos ver de que el Padre trajo juicio fuertemente durante varios de los reyes de Israel, ¿no es cierto?, a causa de las transgresiones. Y de hecho usted puede darse cuenta que en muy pocas ocasiones nosotros podemos vislumbrar de que hacía alusión a las fechas de las fiestas, ¿no es cierto?, del calendario espiritual, y que se llegaba en efecto. Bueno, claramente eso se volvió a restaurar con David, etc. Pero anteriormente, cuando hemos visto el tema de reyes, usted puede dar cuenta que eso no existe. Entonces, claramente era juicio sobre juicio, no había shalom. Más encima que usted puede darse cuenta que también los gobiernos que hubieron durante ese tiempo eran uno más corrupto que el otro. Usted lo puede revisar eso más adelante como tarea. Pero, volviendo a esta fecha, en el ámbito profético, sí va a volver a activarse esta fecha, pero ya, como acabo de decir, no como un perdón, porque eso ya para nosotros existe, eso ya fue, sino como juicio. ¿Y a cómo va a ser eso? Juicio a las naciones. Por favor, y vamos cerrando. Apocalipsis 20, verso 11 en adelante, dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Yahweh. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados. Día de juicio. Yom Kippur es un día del perdón, expiación, o si no es acepto el sacrificio, día de juicio. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados en este mismo día, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o en este caso el Sheol, ¿no es cierto?, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto yo creo que ya con nosotros ustedes ya lo saben. Hay dos muertes. La primera la biológica y luego la espiritual en forma definitiva. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados, esta fecha le falta todavía un cumplimiento profético, pero que no es para nosotros, sino que es para el mundo, para los hijos de la serpiente. Entonces, usted se podrá dar cuenta de que sí hay que entrar en Teshuvá en este tiempo, porque hay una atmósfera celestial. Son tiempos escogidos por el Padre, son los Moadim, que también se les llama, ¿no es cierto? Son fechas específicas donde los cielos se abren para bendecir y para claramente traer un nuevo tiempo cada vez que nosotros vivimos y conmemoramos estas fechas. Así que, amados, los invitamos a que ustedes también entren en este tiempo especial, que es un día
Es un día a partir de ahora, ¿no es cierto?, hasta mañana en la tarde, 8, 8 un cuarto acá en la zona sur de Latinoamérica aproximadamente, y haga justamente un listado de las cositas que usted ve que sí, esto no lo he cumplido como corresponde, etcétera, etcétera, y haga teshuvá, póngalo delante del Padre, y usted sabe que Él es fiel y verdadero para perdonar nuestros pecados, en la medida que nosotros lo hagamos de corazón. Vuelvo a repetir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y no queremos de ninguna manera queremos que eso el Padre lo diga de nosotros. Por lo tanto, amados, hay que brillar en medio de las tinieblas, y sí, ya nuestro Kippur, ya nuestra expiación fue hecha justamente a través de Mashiach, donde Él trajo justamente la renovación del Brit, del pacto para con nosotros, que somos justamente hoy día este remanente que está disperso en todas las naciones. Amados, hay trabajo por hacer, y por lo mismo no deje de brillar, y por lo mismo hay un tiempo en este momento para poder entrar a un nuevo tiempo de luz para cada uno de nosotros. Un abrazo a la distancia, y mañana que sea un día de recogimiento, un día especial, y claramente para que usted pueda entrar a un nuevo nivel de pureza delante del Padre. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.